Antes de entrar en advertencias, colores o señales, necesito que hagamos algo mucho más importante: reordenar la mirada. Porque el mayor error espiritual de nuestro tiempo no es usar mal los objetos sagrados, sino no entender qué son realmente. Y el rosario, aunque muchos lo traten como un accesorio piadoso, no es un objeto neutro. Nunca lo ha sido. El rosario es territorio espiritual, es un puente, es una llave, es un arma silenciosa. Y precisamente por eso es también un punto de batalla. Hay personas que cargan el rosario en el bolsillo, lo cuelgan del espejo del carro, lo dejan sobre la mesa de noche o lo guardan en un cajón como quien guarda un recuerdo bonito. Pero muy pocos se detienen a preguntarse qué significa tener algo así de poderoso entre las manos, porque el rosario no es una joya, no es una moda, no es un amuleto de buena suerte. El rosario es una oración encarnada en materia, y todo lo que une lo espiritual con lo material nunca es inocente. Cuando tomas un rosario y empiezas a rezar, no estás repitiendo palabras al vacío, estás entrando en un ritmo espiritual, estás llamando un nombre que hace temblar al cielo y a la tierra, estás recorriendo cuenta por cuenta la historia de la salvación desde el corazón de María. Cada Ave María no es un sonido, es un acto, cada misterio no es una idea, es una contemplación que abre una puerta. Por eso los santos lo amaron, por eso los demonios lo odian. Y por eso también el rosario ha sido uno de los objetos más atacados, deformados y trivializados a lo largo del tiempo. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que el rosario funciona automáticamente, como si bastara con tenerlo cerca, como si su sola presencia garantizara protección, y no es así. El rosario no es mágico, no opera por superstición, opera por verdad, fe y orden espiritual. Cuando un rosario está bendecido, bien entendido y bien usado, se convierte en un canal de gracia. Pero cuando se vacía de su sentido, cuando se contamina de intenciones ajenas, cuando se mezcla con prácticas oscuras o se usa como amuleto, puede convertirse en lo contrario de lo que debería ser. Y aquí quiero que escuches esto con mucha atención porque es clave para todo el guión. No todo lo que parece santo lo es verdaderamente. No todo lo que lleva forma religiosa conduce a Dios, no todo lo que dice fe nace de la fe, y no todo rosario es automáticamente un instrumento de luz. Esto no lo digo yo para asustarte, lo dice la experiencia espiritual de la Iglesia, lo dicen los santos, lo dice la historia, y lo confirma el discernimiento serio, no el miedo. El enemigo no crea cosas nuevas, imita, deforma y contamina, toma lo sagrado y lo disfraza, toma lo luminoso y lo ensucia, toma lo que conduce a Dios y lo tuerce para que confunda. Por eso, a lo largo de los siglos, muchos santos, entre ellos Santa Faustina, advirtieron que algunos objetos devocionales, aunque parecieran piadosos, no provenían de una fuente limpia, no porque el color tuviera poder en sí mismo, sino porque habían sido usados, consagrados o fabricados con intenciones que no eran de Dios. Y aquí conviene hacer una pausa interior, porque este mensaje no es para señalar, ni para sembrar paranoia, ni para que empieces a desconfiar de todo, es para despertar discernimiento, para que vuelvas a tratar lo sagrado como sagrado, para que dejes de mezclar fe con consumo, oración con moda, devoción con estética, porque cuando lo sagrado se banaliza, pierde fuerza, y cuando pierde fuerza deja de proteger. Piensa por un momento en esto: el rosario fue entregado a la Iglesia como una escuela de contemplación, no como un objeto decorativo. Fue pensado para formar el corazón, no para adornar el cuerpo. Cada cuenta fue diseñada para ayudarte a entrar en silencio, en confianza, en abandono, no para impresionar a nadie, no para verse espiritual. Y cuando el rosario se convierte en objeto de exhibición, algo se quiebra en su sentido profundo. Por eso, antes de hablar de colores, antes de hablar de advertencias, antes de hablar de señales, necesitamos volver al origen. ¿Qué es un rosario? Es una cadena, sí, pero no una que ata, sino una que une. Une tu corazón al de María y a través de ella al de Cristo. Es una cuerda lanzada desde el cielo para que el alma cansada tenga de dónde agarrarse. Es una oración que se reza con el cuerpo, con los dedos, con la respiración. Y todo lo que involucra el cuerpo también puede ser tocado por lo espiritual, para bien o para mal. Por eso hay hogares donde el rosario trae paz apenas se empieza a rezar. Y hay otros donde la oración se vuelve pesada, seca, incómoda. No siempre es falta de fe, a veces es desorden espiritual, a veces es uso incorrecto, a veces es origen confuso, a veces es tratar como talismán lo que debería ser oración viva. Y cuando eso pasa, el rosario deja de ser puente y se vuelve ruido. Este mensaje no nace para decirte ten miedo, nace para decirte ten criterio, porque la fe madura no vive asustada, pero tampoco vive ingenua. La fe madura discierne, examina, ordena, bendice, y cuando hace falta también aparta lo que no edifica, no por rechazo sino por amor a la verdad.
Ahora que hemos dejado claro que el rosario no es un objeto neutro sino un territorio espiritual, necesitamos dar un paso más profundo porque aquí es donde muchas personas se confunden sin darse cuenta. Y esta confusión no nace de mala intención sino de desconocimiento espiritual. Se piensa que cualquier rosario sirve igual, que todos son lo mismo, que mientras rece no importa cómo, de dónde venga o qué historia cargue. Pero en la vida espiritual, como en la vida humana, el origen importa, la intención importa y el uso importa. La Iglesia siempre ha enseñado que los sacramentales como el rosario no actúan como amuletos sino como canales de gracia cuando están correctamente ordenados. Y aquí aparece una verdad que incomoda a muchos: cuando lo sagrado se usa sin discernimiento pierde su función protectora. No porque Dios se retire, sino porque el corazón humano deja de alinearse con la verdad. Y cuando hay desorden, la paz comienza a resquebrajarse. Hay personas que rezan y sienten paz. Y hay personas que rezan y sienten inquietud. Hay hogares donde el rosario une y hogares donde la oración parece pesada, interrumpida, seca e incómoda. Muchos atribuyen esto al cansancio, a la distracción o al no tener ganas. Pero en no pocos casos lo que ocurre es que el canal está obstruido, no porque la oración sea débil, sino porque algo no está limpio en el plano espiritual. Santa Faustina Kowalska, cuya vida estuvo marcada por una sensibilidad espiritual extraordinaria, lo comprendió con claridad. En sus experiencias místicas aprendió a discernir no solo los pensamientos y las intenciones, sino también los objetos espirituales. Ella no veía cosas, veía climas espirituales. Percibía cuándo un objeto había sido usado para la gloria de Dios y cuándo había sido manipulado con intenciones ajenas. Y lo más inquietante es que muchas veces estos objetos parecían perfectamente religiosos. Aquí aparece una enseñanza clave. El enemigo no se presenta con cuernos, se presenta con apariencia de bien. No ataca la fe frontalmente, la contamina sutilmente. No destruye lo sagrado, lo imita, no arranca el rosario, lo vacía por dentro. Por eso a lo largo de la historia, muchos objetos devocionales han sido deformados, mezclados con símbolos ajenos, vendidos como moda, utilizados en rituales que nada tienen que ver con la fe cristiana, y luego regresan a manos de personas sencillas, buenas, que rezan con fe, pero no reciben paz. Y aquí quiero que entiendas algo importante: no es el color en sí lo que hace daño. El problema nunca es el color como tal. El problema es lo que ese color ha sido cargado a representar, el uso que se le ha dado y la intención que lo acompaña. Porque en la vida espiritual, las cosas no son solo lo que parecen, son también lo que han sido consagradas a ser. Faustina advertía que algunos rosarios, especialmente aquellos de origen incierto, adquiridos en mercados extraños, heredados sin saber de dónde vienen o fabricados con fines meramente estéticos, podían convertirse en fuentes de confusión espiritual. No porque el objeto tenga poder propio, sino porque no todo lo que se llama oración conduce a Dios. Y cuando el canal no conduce a Dios, conduce a dispersión, inquietud y cansancio interior. Esto explica por qué hay personas que al rezar con ciertos rosarios sienten un peso difícil de describir. No es miedo, es incomodidad. No es terror, es sequedad. No es pánico, es una sensación de que algo no fluye. Y aquí muchos cometen el error de forzarse, de insistir sin discernir, de normalizar la inquietud. Pero la oración auténtica, aunque sea exigente, siempre deja una huella de paz, incluso cuando confronta. Por eso, cuando Santa Faustina se encontraba con ciertos objetos, no reaccionaba con histeria ni con dramatismo, reaccionaba con claridad espiritual. Si percibía que algo no estaba limpio, lo decía. Si sentía que algo no debía usarse para la oración, lo apartaba, no desde el miedo, sino desde la obediencia a la luz interior que Dios le concedía. Porque proteger la fe no es exagerar, es custodiar. Y aquí quiero que te hagas una pregunta muy sencilla pero muy honesta. ¿El rosario que usas te conduce a la paz o te deja inquieto? ¿Te acerca al silencio interior o te llena de ruido mental? ¿Te impulsa a rezar más o te da ganas de dejar la oración? No respondas rápido, respóndete con verdad, porque el Espíritu Santo no grita, susurra. Y cuando algo no está bien ordenado, el alma lo sabe antes que la mente. Esto no es una acusación, es una invitación. Una invitación a revisar sin miedo, a ordenar sin culpa, a devolverle al rosario su lugar correcto. Porque cuando el rosario está bien bendecido, bien entendido y bien usado, se convierte en una fuente constante de consuelo. Pero cuando se trivializa, se mezcla o se trata como amuleto, pierde su potencia espiritual. Llegados a este punto, ahora sí podemos adentrarnos con calma en el primer signo que Santa Faustina advirtió con claridad espiritual: el rosario negro absoluto, no como color en sí mismo, sino como símbolo de algo más profundo que conviene discernir con mucha serenidad y sin miedo.
porque el discernimiento cristiano nunca nace del pánico, nace de la luz. En la tradición de la Iglesia, el negro ha tenido significados legítimos: sobriedad, penitencia, recogimiento, incluso duelo vivido con esperanza. No todo negro es oscuridad y no todo lo oscuro es malo. El problema aparece cuando ese color, en lugar de conducir al silencio fecundo, comienza a absorber la luz interior, cuando deja de ser camino de interioridad y se vuelve peso, cuando en vez de ayudar al alma a recogerse, la encierra. Santa Faustina percibió que algunos rosarios negros, no todos, pero sí algunos, habían sido arrancados de su sentido original y utilizados en contextos que nada tenían que ver con la oración cristiana. No eran rosarios hechos para contemplar los misterios de Cristo, sino objetos manipulados, cargados de intenciones ajenas, usados como herramientas en ritos que no buscaban la misericordia de Dios, sino el control, el miedo o la confusión. Y luego, esos mismos objetos regresaban al mundo cotidiano camuflados de devoción. Aquí es donde muchos se equivocan porque creen que la fe funciona por simple repetición externa. Si rezo todo está bien, pero la fe no es automática. Es relacional, y cuando el objeto que usas para relacionarte con Dios ha sido desviado de su finalidad, algo se desajusta por dentro. Faustina narró el caso de una mujer que vivía con un cansancio espiritual profundo. No era una persona sin fe, rezaba, creía, luchaba, pero algo no terminaba de asentarse, la paz no llegaba, el descanso no aparecía, las noches estaban llenas de inquietud. Durante una conversación sencilla, sin dramatismo, Faustina le preguntó qué guardaba cerca de su cama. La mujer recordó un rosario negro que había comprado años atrás en un mercado antiguo, atraída por su apariencia sobria y especial. Cuando Faustina lo vio, percibió inmediatamente que ese rosario no había sido usado para orar, sino para prácticas ajenas a Dios. No era el color lo que hería, sino la historia espiritual que cargaba. Faustina no gritó, no asustó, no exageró. Simplemente dijo con firmeza serena: eso no viene de la luz, despréndete de ello y vuelve a rezar con confianza. La mujer obedeció, no por miedo, sino por fe, y lo que ocurrió después no fue espectacular, fue profundo. La inquietud comenzó a aflojar, el sueño regresó, el ambiente de la casa se volvió más liviano, no porque el rosario negro tuviera poder propio, sino porque al retirar lo que no estaba ordenado, la gracia volvió a fluir sin obstáculos. Esto nos enseña algo muy importante: hay objetos que, aunque parezcan neutros, transportan memoria espiritual, y cuando esa memoria no ha sido consagrada a Dios, interfiere. No ataca de frente, no produce terror inmediato, produce cansancio, sequedad, confusión, una especie de peso que no se sabe explicar. Por eso, si tú usas un rosario negro y al rezar sientes paz, recogimiento, deseo de perseverar, no hay problema. Pero si cada vez que lo tomas algo se apaga dentro, si la oración se vuelve cuesta arriba, si el alma se inquieta sin razón, no lo ignores, no te fuerces, discierne. El Espíritu Santo no actúa a través del miedo, actúa a través de la verdad interior, y la verdad interior suele manifestarse como una incomodidad suave, como una alerta silenciosa, como una invitación a revisar. Dios no quiere que reces con objetos que te cierran, sino con aquello que te abre el corazón. Por eso la Iglesia siempre ha recomendado algo muy sencillo y muy poderoso: la bendición. Un rosario bendecido no es un talismán, es un objeto devuelto a su finalidad. La bendición no añade magia, resta confusión, ordena, purifica, reorienta. Cuando un sacerdote bendice un rosario, ese objeto queda explícitamente ofrecido a Dios y separado de cualquier uso ajeno. Si tu rosario negro tiene origen incierto, no lo deseches con desprecio ni con miedo. Llévalo a bendecir. O si sientes una inquietud persistente, reemplázalo por uno sencillo, claro, humilde. La fe no necesita espectacularidad, necesita transparencia. Y aquí quiero dejarte esta frase para que la guardes: la oración verdadera nunca encadena, siempre libera. Si algo que usas para rezar te ata, te inquieta o te enfría, no viene del mismo lugar que la misericordia de Dios. Después de hablar del negro como símbolo de absorción y peso, Santa Faustina advirtió otro signo que requiere discernimiento profundo: el rosario de color rojo intenso. No en su significado auténtico, sino cuando ese significado se desordena y se desvía de su finalidad espiritual. Y aquí conviene ir con mucho cuidado, porque el rojo es un color profundamente cristiano, no es un color menor ni sospechoso por sí mismo. Al contrario, el rojo, en la fe, habla de la sangre de Cristo, del amor llevado hasta el extremo, del testimonio de los mártires. Pero justamente por eso, cuando el rojo es sacado de ese contexto sagrado y manipulado, puede convertirse en una fuente de confusión interior. Faustina comprendió que aquello que representa vida, cuando se exagera o se distorsiona, termina generando desgaste. Lo que está llamado a encender el corazón en amor puede terminar incendiándolo en tensión.
Ella percibió que algunos rosarios rojos no habían nacido de la devoción, sino de la mezcla. Oraciones cristianas combinadas con intenciones ajenas, símbolos de la cruz unidos a prácticas que no venían del Evangelio. No era algo evidente a simple vista. Eran rosarios bellos, llamativos, regalados muchas veces con buena intención, pero cargados de una espiritualidad confusa, donde ya no quedaba claro hacia quién se dirigía realmente la oración. Faustina relató el caso de una familia que había comenzado a vivir una desarmonía difícil de explicar. El ambiente estaba siempre tenso, las discusiones se encendían con facilidad. El descanso nocturno se había vuelto irregular. Los niños se inquietaban sin motivo aparente, nadie hablaba de algo grave, pero todos sentían que algo estaba fuera de lugar. Durante una visita pastoral, Faustina preguntó por los objetos de oración que había en la casa. En un pequeño oratorio colgaba un rosario rojo intenso, recibido como regalo, nunca bendecido, cuyo origen nadie conocía con certeza. Con serenidad, Faustina explicó algo que hoy necesitamos volver a escuchar: no todo lo que habla de Cristo nace del Espíritu de Cristo. El problema no era el color rojo, sino la intención con la que aquel objeto había sido creado y usado. Ese rosario no llevaba a la contemplación, sino a la excitación interior. No llevaba a la entrega, sino a la reacción. No llevaba a la paz, sino a una vigilancia tensa constante. Cuando la familia decidió retirarlo y reemplazarlo por un rosario bendecido, sencillo, claro, algo comenzó a cambiar. No de manera mágica ni instantánea, sino orgánica. El clima se suavizó, las discusiones perdieron intensidad, el descanso volvió poco a poco, porque la paz no se impone, se restituye cuando se elimina lo que la perturba. Esto nos enseña algo fundamental: el fuego espiritual necesita altar, no descontrol. El rojo, cuando está bien orientado, representa amor que se entrega, pero cuando se desborda representa presión, urgencia, conflicto permanente. Y hay personas que rezan con un fuego que no viene del amor, sino de la ansiedad, rezando con tensión, con miedo, con exigencia. Y eso, aunque parezca devoción intensa, no construye paz. Aquí es donde muchos se equivocan pensando que rezar más fuerte, más rápido o con más angustia produce más efecto. No. La oración cristiana no es un grito desesperado, es un abandono confiado. Cuando el rosario se convierte en un instrumento que acelera el corazón, que no deja reposar, que agita, conviene revisar. No se trata de eliminar el rojo de tu vida espiritual, se trata de devolverle su significado correcto. Si tienes un rosario rojo bendecido, de origen claro, usado con devoción serena, no hay problema. Pero si sientes que al usarlo algo se tensa, se acelera, se desordena, escucha esa señal. Dios no empuja, invita. Dios no presiona, sostiene. Santa Faustina insistía en algo muy sencillo: lo que viene de Dios produce claridad, humildad y paz, incluso cuando llama a la conversión. Lo que no viene de Dios produce prisa, confusión y desgaste interior. Y la oración jamás debería dejarte exhausto por dentro. Por eso, antes de seguir, pregúntate: ¿mi oración me acerca al descanso en Dios o me deja más inquieto? ¿Rezo desde la confianza o desde el miedo? El rosario auténtico, cualquiera sea su color, termina siempre en abandono, no en tensión. Después de comprender el simbolismo del rojo intenso y el peligro de una espiritualidad vivida desde la presión y la ansiedad, Santa Faustina advirtió algo todavía más delicado y por eso mismo más frecuente en nuestro tiempo: los rosarios multicolores y cargados de símbolos ajenos a la fe cristiana. Y aquí es donde muchos bajan la guardia, porque no hay nada que despierte más confianza falsa que aquello que parece abierto, universal, espiritual, pero que en realidad carece de dirección clara. Faustina hablaba de estos rosarios como instrumentos de dispersión interior, no porque cada color sea malo, ni porque la belleza esté prohibida, sino porque la oración necesita un cauce. El rosario, tal como lo entregó la Iglesia, no es una meditación genérica ni una técnica de relajación. Es un camino concreto que conduce a Cristo a través del corazón de María. Cuando ese camino se fragmenta, cuando se le añaden símbolos que no pertenecen al Evangelio, cuando se mezclan intenciones contradictorias, el alma deja de avanzar y empieza a girar en círculos. En su diario espiritual, Faustina comprendió que muchos objetos devocionales modernos no nacen de la fe, sino del mercado. Rosarios diseñados para llamar la atención, para combinar con la ropa, para servir a todos los credos, para no incomodar a nadie. Cruces decoradas con signos extraños, cuentas con ojos, mandalas, símbolos de energías, inscripciones que no glorifican a Cristo. Todo parece inofensivo, todo parece bonito, pero el efecto interior es otro. La oración se diluye. Faustina usaba una imagen muy clara para explicarlo. Es como intentar beber agua pura a través de un canal lleno de ramificaciones. El agua ya no llega limpia ni directa, se dispersa, se enturbia.
Así ocurre cuando la oración se mezcla con símbolos que no tienen un solo centro. El corazón ya no sabe a quién se dirige. La fe se vuelve confusa. Y donde hay confusión, la gracia no fluye con libertad. Ella relató el caso de personas que rezaban con constancia pero sin fruto. Rezaban pero no encontraban paz. Rezaban pero se sentían vacíos. Rezaban pero su vida espiritual no avanzaba. Cuando se examinaban los objetos de oración aparecían rosarios multicolores adquiridos como recuerdos turísticos, regalos espirituales sin bendición, piezas artesanales llenas de símbolos mezclados. No eran objetos malignos en sí mismos, pero no estaban ordenados a Dios. Aquí es importante decir algo con claridad para no caer en extremos. No se trata de miedo ni de superstición, se trata de discernimiento. El rosario no es un amuleto que funciona por sí solo, tampoco es un accesorio decorativo, es un sacramental, y como todo sacramental, requiere intención recta, bendición y uso adecuado. Cuando un rosario está cargado de símbolos que no pertenecen a la tradición cristiana, el alma recibe mensajes contradictorios. Es como querer caminar hacia el norte con una brújula rota. No importa cuánto esfuerzo pongas, terminarás cansado y desorientado. Por eso Faustina decía que estos rosarios no atacan de frente, sino que confunden lentamente, como una neblina suave que no te deja ver con claridad. En nuestra época esta advertencia es más actual que nunca. Vivimos rodeados de espiritualidades mezcladas, de mensajes ambiguos, de todo vale, y sin darnos cuenta llevamos esa confusión a la oración. Queremos paz pero sin entrega, queremos protección pero sin conversión, queremos a Dios pero sin exclusividad. Y el rosario, cuando se contamina de esa mentalidad, pierde su fuerza. Faustina insistía en algo esencial: la fuerza del rosario no está en su originalidad, sino en su fidelidad. No necesita ser raro, ni llamativo, ni diferente. Necesita ser claro, claro en su forma, claro en su símbolo, claro en su finalidad. Un rosario sencillo, bendecido, usado con fe humilde, tiene más poder espiritual que el objeto más elaborado usado como adorno o curiosidad. Por eso hoy te invito a un gesto muy concreto y muy honesto. Mira el rosario que usas, obsérvalo con calma, pregúntate: ¿este rosario me conduce a Cristo o me distrae? ¿Me ayuda a contemplar los misterios o me dispersa? ¿Está bendecido? ¿Representa claramente la cruz y la fe que profeso? Si la respuesta no es clara, no te culpes, simplemente ordena. La vida espiritual madura cuando se simplifica, cuando se limpia, cuando se centra. Y muchas veces ese orden comienza por algo tan sencillo como elegir un rosario que sea lo que debe ser, un puente, no un laberinto. Llegados a este punto, Santa Faustina hace algo que solo hacen las almas verdaderamente maduras en Dios: no se queda en lo abstracto, baja a lo concreto, porque la fe no se vive solo en ideas bonitas, sino en el discernimiento diario. Y por eso dejó claramente identificadas 6 señales silenciosas, no escandalosas, no espectaculares, pero profundamente reveladoras, que indican cuando un rosario o cualquier objeto devocional ha dejado de ser canal de gracia y se ha convertido en fuente de inquietud. Estas señales no buscan provocar miedo, al contrario, buscan devolver libertad, porque el miedo paraliza, pero el discernimiento ordena, y un alma ordenada es un terreno donde la luz se mueve con facilidad. La primera señal es el origen incierto. Faustina insistía mucho en esto. Lo primero que hay que preguntarse no es de qué color es un rosario, sino de dónde viene. Muchos rosarios llegan a nuestras manos sin historia clara. Comprados en mercados de antigüedades, heredados sin saber quién los usó, regalados por personas que no viven la fe o adquiridos como simples objetos decorativos. El problema no es la antigüedad ni el regalo, sino la falta de consagración clara. Un rosario auténtico nace para rezar, no para adornar ni para experimentar. Cuando su origen es confuso, conviene llevarlo a bendecir o al menos presentarlo conscientemente a Dios. La gracia ama la claridad. La segunda señal es la distracción persistente y anormal. Faustina distinguía muy bien entre la distracción humana normal y una resistencia espiritual constante. Todos nos distraemos al rezar, eso es parte de nuestra fragilidad. Pero cuando cada vez que tomas un rosario específico sientes agitación, incomodidad, rechazo interior, ansiedad o una sequedad que no se disipa, conviene prestar atención. El rosario verdadero aquieta aunque cueste. El rosario herido altera. No te lleva al silencio, te expulsa de él. Y eso no se debe ignorar. La tercera señal son los símbolos extraños o ambiguos. Faustina era muy clara: el rosario debe hablar un lenguaje limpio. Cruz, cuentas, misterio, evangelio. Cuando aparecen símbolos ajenos, mezclas espirituales, inscripciones que no glorifican a Cristo o referencias a otras prácticas, el alma recibe mensajes contradictorios. La oración deja de ser un acto de fe y se convierte en una experiencia confusa. Dios no se revela en la ambigüedad. La confusión nunca viene del Espíritu Santo.
La cuarta señal es el material que genera rechazo interior. No se trata de superstición, sino de sensibilidad espiritual. Faustina hablaba de materiales ligados a prácticas oscuras, a rituales ajenos a la fe o a usos que no fueron consagrados. Algunos objetos producen una sensación inexplicable de frialdad, incomodidad o pesadez. El alma percibe antes que la razón, y Dios habla también a través de esa percepción. Un rosario sano puede ser humilde, sencillo, incluso tosco, pero no provoca rechazo. La quinta señal es una inquietud interior que no se va. Faustina repetía que el Espíritu Santo no grita, susurra. Si al tomar un rosario sientes un peso que no puedes explicar, una resistencia profunda, una incomodidad persistente, no la ignores ni la ridiculices. No todo es psicológico, tampoco todo es espiritual, pero cuando una inquietud se mantiene, conviene discernir con humildad. A veces basta con cambiar de rosario y notar la diferencia. La paz es siempre una pista fiable. La sexta señal es el obstáculo real en la vida de oración. El rosario existe para unir. Si un rosario te aleja de la oración, te enfría, te genera rechazo o te conduce al abandono, algo no está bien. Faustina decía con firmeza, cuando algo que debería llevarte al cielo empieza a alejarte de él, hay que revisarlo sin miedo. El criterio final es siempre el fruto. Un rosario sano impulsa a rezar más, no menos, da confianza, no angustia, genera perseverancia, no cansancio espiritual. Estas 6 señales no son una lista para obsesionarse, sino un mapa para recuperar la paz. Faustina nunca promovió la paranoia espiritual, promovió el orden, y el orden es profundamente sanador. Si reconoces alguna de estas señales, no reacciones con temor, reacciona con serenidad. Lleva el rosario a bendecir, entrégalo con una oración sencilla, y si persiste la inquietud, consulta a un sacerdote con experiencia espiritual. La fe nunca camina sola, la Iglesia acompaña, discierne y protege, porque lo sagrado no se desecha con desprecio, se restaura con reverencia, y cuando se restaura, la paz vuelve a ocupar su lugar natural en el alma y en el hogar. Ahora que has reconocido las señales, viene la parte más importante, porque la fe no se queda en el diagnóstico, la fe siempre conduce a un camino de sanación. Santa Faustina no fue una mujer que se dedicara a señalar sombras sin ofrecer luz. Al contrario, toda su espiritualidad nace de una certeza: la misericordia de Dios es siempre más fuerte que cualquier herida, incluso aquellas que no sabemos explicar con palabras. Por eso, cuando Faustina discernía que un rosario había sido usado de manera indebida, que había sido mezclado con intenciones ajenas a la fe o que simplemente había quedado espiritualmente herido, nunca reaccionaba con miedo, ni con dramatismo, ni con superstición. Reaccionaba con orden, con oración y con autoridad tranquila. Y ese es exactamente el camino que hoy se te propone. Lo primero que debes hacer es detenerte y orar con sencillez. No hace falta una fórmula complicada, basta una oración honesta, dicha con calma, algo tan simple como: Señor Jesús, muéstrame si hay algo en mi casa que no viene de ti, dame luz, no miedo, dame verdad, no confusión. Esta oración abre el discernimiento, no invoca fuerzas extrañas, no entra en lucha, simplemente coloca todo bajo la luz de Dios. Y donde entra la luz, las sombras pierden fuerza. Lo segundo es revisar con serenidad los objetos devocionales de tu casa, especialmente aquellos cuyo origen desconoces. No se trata de desconfiar de todo ni de vivir en sospecha permanente. Se trata de mirar con responsabilidad espiritual. Faustina enseñaba que la luz comienza cuando uno se atreve a nombrar las cosas. Rosarios, medallas, estampas, cruces, objetos heredados, regalos antiguos. No juzgues, no condenes, no dramatices. Solo observa y entrégalo todo interiormente a Dios. Lo tercero es buscar la bendición, no como un rito mágico, sino como un acto de orden. La bendición no es un hechizo que limpia energías, es la autoridad de la Iglesia pidiendo que un objeto sea separado exclusivamente para la gloria de Dios. Cuando un rosario tiene origen incierto pero no genera inquietud profunda, basta llevarlo a un sacerdote y pedir que sea bendecido. Esa bendición reorienta, consagra, limpia la intención. Muchas veces después de esto la paz vuelve de inmediato. Pero hay casos, y Santa Faustina lo sabía, en los que la inquietud persiste incluso después de la bendición. En esos casos no se insiste, porque Dios no obliga, invita. Si un objeto sigue siendo fuente de perturbación, lo más sano es retirarlo con respeto. No se rompe con rabia, no se tira con desprecio. Se entrega. Faustina recomendaba devolverlo a la tierra o destruirlo de manera sencilla, acompañado de una oración breve de entrega. Señor, si algo en este objeto no viene de ti, lo dejo en tus manos. Consagro mi casa a tu misericordia. Que solo tu luz habite aquí. No es un acto de miedo, es un acto de libertad. Lo cuarto es reemplazar lo retirado con algo bendecido y sencillo. No hace falta un rosario costoso, ni especial, ni llamativo.
De hecho, Faustina insistía en que los rosarios más humildes, cuando están bendecidos y se rezan con fe, tienen una fuerza espiritual inmensa. Un rosario de madera de cuentas simples, bendecido y usado con amor, es más poderoso que cualquier objeto tratado como amuleto, porque el poder nunca está en el objeto, sino en la fe que se apoya en Dios. Lo quinto, y esto es clave, es restaurar el ambiente espiritual del hogar, porque a veces el rosario no es la causa, sino el síntoma. Faustina veía con claridad que hay casas donde la oración se vuelve pesada, no por los objetos, sino por el clima interior, discusiones constantes, palabras duras, rencores antiguos, silencios cargados de orgullo. Por eso, junto con el rosario, hay que sanar la atmósfera, una oración en familia, aunque sea breve, una bendición antes de dormir, un gesto de perdón, un acto de humildad. Eso limpia más que cualquier ritual externo. También enseñaba algo muy concreto: no rezar desde el miedo. El miedo nunca viene de Dios. Si tomas el rosario pensando, ¿y si esto está mal? ¿Y si algo me pasa? La oración pierde su centro. El rosario se reza desde la confianza, desde la entrega, desde la certeza de que Cristo ya ha vencido. El enemigo no se expulsa con obsesión, se debilita con paz, y la paz es fruto de la confianza. Faustina repetía en su corazón una frase que hoy te entrego como ancla: Jesús, en ti confío. No es una consigna, es una llave. Cuando esa frase se vuelve el centro de la oración, todo se ordena, la mente se aquieta, el alma descansa, la casa se vuelve refugio. Y aquí hay algo muy importante que no puedo dejar de decirte: no conviertas el rosario en un objeto aislado de tu vida. El rosario no reemplaza el perdón, no reemplaza la caridad, no reemplaza la reconciliación, no reemplaza la fe vivida. Es un camino, no un atajo. Cuando el rosario se integra a una vida que busca a Dios, se vuelve fuente de sanación profunda. Cuando se separa de la vida y se usa como talismán, pierde su sentido. Por eso, si quieres proteger tu hogar, no empieces por vigilar colores o materiales, empieza por consagrar la intención. Decide que en tu casa se reza con respeto, se habla con cuidado, se pide perdón cuando hace falta y se confía incluso cuando no se entiende. Esa decisión cambia el clima espiritual más que cualquier objeto. Llegamos ahora al cierre de este camino, y no es un cierre cualquiera, es un regreso al centro. Porque después de hablar de advertencias, de discernimiento, de señales y de cuidado espiritual, es necesario volver a lo esencial para no perder el equilibrio del alma. Todo lo que has escuchado hasta aquí no busca que vivas con temor, ni que mires cada objeto con sospecha, ni que conviertas la fe en una vigilancia angustiosa. Todo lo contrario, busca que recuperes la paz profunda que nace cuando lo sagrado vuelve a ocupar su lugar correcto. El rosario no fue dado a la iglesia para generar inquietud, sino para acompañar al creyente en sus noches más largas, en sus luchas silenciosas, en sus dolores que no se dicen en voz alta. Es una oración que se reza con las manos para que el corazón pueda descansar. Es una repetición que no cansa, porque no es mecánica. Es como el latido constante de un amor que sostiene. Por eso, cuando hablamos de rosarios heridos, de colores que requieren discernimiento o de objetos que deben ser revisados, no estamos diciendo que el mal tenga más poder que Dios, jamás. Lo que estamos diciendo es que la fe merece respeto, que lo sagrado no se trivializa, que la oración no se convierte en adorno ni en accesorio espiritual. Cuando el rosario se usa como lo que es, una oración viva, se convierte en un canal de gracia inagotable. Imagina ahora esta escena con calma. No como algo extraordinario, sino como algo posible hoy mismo. Tu casa en silencio, no un silencio vacío, sino un silencio que respira. En una mesa sencilla, un rosario bendecido. No importa si es de madera, de cuentas simples o de metal humilde. Importa que esté consagrado. Importa que sea rezado con fe. Lo tomas entre tus manos, no con prisa, no con obligación, sino con confianza. Y cada cuenta que pasa entre tus dedos no es una carga, es una entrega. No es un peso, es un descanso. En ese momento comprendes algo esencial: el poder no está en el objeto, sino en la fe que se apoya en Dios. Un rosario sencillo, usado con amor, tiene más fuerza que cualquier objeto sofisticado tratado como amuleto, porque Dios no responde a la apariencia, responde al corazón. Y cuando el rosario vuelve a ocupar su lugar, el hogar empieza a transformarse sin ruido, no porque desaparezcan todos los problemas de golpe, sino porque cambia la forma de enfrentarlos. Las discusiones pierden fuerza, el miedo deja de mandar. La noche ya no pesa igual, la casa se siente habitada, acompañada, sostenida, no por superstición, sino por presencia. Aquí está el gran mensaje que quiero que guardes. La oscuridad no se combate mirando la oscuridad, se debilita encendiendo la luz. Y el rosario, rezado con fe y discernimiento, es una de esas luces pequeñas pero constantes que transforman el ambiente. No grita, no amenaza, no asusta, simplemente permanece. Y donde la luz permanece, la sombra no encuentra lugar para instalarse. Si alguna vez te sentiste inquieto al rezar,
Si alguna vez tu oración se volvió pesada, no te culpes, detente, revisa con serenidad, busca bendición, pide ayuda. La fe madura no se improvisa, se cuida, y cuidar lo sagrado es una forma de amar a Dios. Antes de terminar, quiero que recuerdes esto con claridad. No vivas tu espiritualidad desde el miedo. El miedo paraliza, la fe libera. El miedo confunde, la fe ordena. El miedo te hace desconfiar, la fe te hace descansar. El rosario no es un objeto para protegerte de un Dios lejano, es un puente hacia un Dios cercano, misericordioso, presente. Si hoy decides revisar tus rosarios, hacerlo con respeto y con calma. Si decides bendecirlos, rezarlos con devoción y enseñar a tu familia a tratarlos con amor, ya estás haciendo algo grande. Estás diciendo: en esta casa la fe no es decoración, es vida. Y ahora, como cierre, te invito a una oración sencilla, sin miedo, sin tensión, sin dramatismo, solo con confianza. Señor Jesús, consagro mi hogar a tu misericordia, que todo lo que haya en él te glorifique, que cada rosario sea una puerta de luz, que cada oración traiga paz, que mi casa sea refugio, descanso y bendición. Jesús, en ti confío. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti, escríbelo, compártelo, regálalo a alguien que necesita paz, y si quieres deja en los comentarios una palabra sencilla que resuma tu intención: confío, porque cuando un corazón confía, la misericordia hace el resto. Y recuerda siempre esto: la verdadera protección no está en el color de las cuentas, sino en la fe con la que se reza. La verdadera fuerza del rosario no está en lo que se ve, sino en el amor con el que se entrega. Amén.